Bienvenidos, señores, a esta nueva entrega de BL Studio Podcast con Barnabé Lagrulé, y esta vez vamos a hablar de timing de los carbohidratos. ¿Son buenos o son malos? Hoy traigo a mi invitado Ariel de León, mi hijo mayor, para hablar de esos temas, porque también jóvenes, adultos y mayores son de los temas que muchas veces le preocupan. A ver, Ariel de León, bienvenido. Bueno, ya muchos me conocen. Hijo de la leyenda. Gracias. El tema de los carbohidratos es algo que es muy controversial. Sí. En este país da duro. Realmente es increíble cómo uno llega a mezclar el pan con espagueti y carne. Bueno, sí, por cultura nutricional nosotros tenemos un lío. Estamos embromados, Sí, realmente. Estamos embromados. Sí. Pero son de la comida que uno más se goza comiendo. Claro, claro. Loco, qué bueno comerte un espagueti salseado con pan. Tú abres el pan y metes el espagueti adentro. Eso es una película. Espagueti rojo, para especificar. Ay, salseado lo que te digo. ¿Entiendes? O con frito verde. Ay. Fuerte. Si tú te tiras para allá, para esos campos, muchachos. Eso es... Le da el a cualquiera. Vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Qué son los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos son fuente de energía inmediata. Y llámese inmediato porque el cuerpo lo utiliza más rápido, ¿verdad? Más rápido que las proteínas y que la misma grasa. Pero llámese, los carbohidratos, no importa el tipo que sea, tienen la misma caloría por gramo. El tema es la velocidad con que se almacenan. Y ahí que viene nosotros a hablar del timing de los carbohidratos. El timing, pero vamos a hablar del timing para aquellas personas que hacen pesas y obviamente... si practican otro deporte, que en qué momento debe ingerirlo. Porque dice, tengo que comer carbohidratos para tener más energía. Espérate. Y te voy a hablar empezando por los maratonistas. Antes de hablar de los culturistas, de los maratonistas. Ellos se pasan la semana entera comiendo carbohidratos en altas cantidades porque tienen una carrera el domingo. Cuando lo idóneo es hacer una descarga de carbohidratos, vaciar los depósitos de glucógeno, que ya son los carbohidratos ya almacenados, ¿verdad? Vaciar esos depósitos, entrenando, y que ya llegando el día, 2 días antes, hacer una sobrecarga de carbohidratos. Yo tengo una anécdota de cuando yo corría, que a mí siempre me decían, consume pasta antes de la carrera, sí, o un día antes de la carrera, que eso te va a ayudar mucho el día de la carrera, tú vas a ver, que no te va a quedar pesado, nunca cenes pesado. Explícame de eso ahí. Sí, el tema es que tampoco tú vas a comer inmediatamente antes de una corrida. Tú tienes que darle un tiempo de digestión. Pero un día antes, lo que tú comes en la noche, tú lo puedes en la mañana. Porque el cuerpo ya lo almacenó. Ahora bien, los carbohidratos, el timing de los carbohidratos es saber qué tú quieres lograr. Tú quieres quemar grasa u oxidar, que así que se llama la palabra correcta, o quieres aumentar masa muscular. Pero ¿cuál es tu porcentaje de grasa actual? En qué situación tú te encuentras ahora para poder manejar los carbohidratos. Y ese timing es lo que te va a decir, ok, esto es para que tú no pierdas masa muscular, porque es un error grande creer que los carbohidratos no son necesarios para aumentar masa muscular. Sí, porque tú quitas los carbohidratos, adivina, tu cuerpo utiliza también la proteína como fuente de energía y tú pierdes tejido muscular. Cuando tú solamente comes proteína, que supuestamente es constructor, son un nutriente constructor, ¿verdad? La proteína. Pero cuando tú lo dejas solo o sola, la proteína, no hace el trabajo de hipertrofia solo. Tiene que ir acompañado de esos macros para que unos se encarguen de hormonas, que son la grasa, otros se encargan también como combustible y vehículo de llevar esos aminoácidos a esos músculos que tú entrenas, y ahí que viene el uso de ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya para fines de tú querer hipertrofiar, yo siempre digo, ¿cuál es tu porcentaje de grasa? Para saber, y por eso lo evalúo, para saber entonces cómo te pongo el timing. Y vamos a mencionar uno bien de cerca. Iván, José, de los que están allá, Ronnie, allá del equipo, allá en el BL equipo, Performance. Ahora aquí en BL Express también hay varios que compiten. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuanto más seco tú estás, más definido, como dice mi hermano allí, ¿verdad? Más definido tú estás, tú tienes más oportunidad de manejar el carbohidrato porque tú eres sensible a la insulina. Tú asimilas mejor el carbohidrato, lo puedes utilizar con mayor facilidad. Entonces, hacer el consumo antes, durante y después de entrenamiento es lo más idóneo porque tú quieres masa muscular. Ahora bien, no es que tú te vas a poner grande de la noche a la mañana
o va a adquirir una cantidad de masa muscular de la noche a la mañana, porque es un conjunto de cosas. El sueño, la comida, los suplementos y esas cosas. Pero cuando tú logras tener ese timing, que usualmente personas que quieren bajar en el nivel de grasa, yo se lo pongo después de entrenar, o le elimino los carbohidratos después de entrenar y le pongo de 20 hasta 50 gramos de glutamina junto con la proteína, porque recupera esos depósitos, pero no te sube la insulina. Con los carbohidratos sí te sube la insulina. Ahora bien, ¿qué tipo de carbohidratos? Bueno, después de entrenar, de alto índice glicémico, tiene que dispararte el azúcar, tiene que dispararte el nivel de insulina en sangre, para que ese azúcar vaya rápido al músculo y llevar esos aminoácidos de manera efectiva para que haya esa hipertrofia. Ahora, tú quieres bajar el nivel de grasa, no te lo comas antes de entrenar, no te lo comas, qué sé yo, en grandes cantidades, porque realmente tú entiendes que es para tener energía, pero ¿energía de dónde? Cuando tú eres ¿cómo se llama a esto? Que la gente son adictos a los carbohidratos, carboadictos, ¿verdad? Obviamente cuando tú lo quitas de repente te va a dar ansiedad. El exceso de azúcar baja los niveles del magnesio y la falta de magnesio te da ese craving, esa falta de azúcar. Entonces tú tienes que irlo bajando gradualmente. Y siempre digo que todo de repente no se puede hacer, a menos que tú tengas una disciplina que sea muy marcada. Entonces, bajar los carbohidratos de una manera progresiva te va a ayudar a saber cuál es el timing, cuál es el tiempo correcto para tú consumirlo, y en ese momento es que tú tienes que aprovechar para entonces darles ingesta. Por ejemplo, la dieta keto, yo les recomiendo que coma carbohidratos en la noche. La keto, no la keto solo come, por si acaso. Sí, y la dieta keto no es para un bodybuilding. La dieta keto yo se la recomiendo a una persona que quiere mejorar su salud, ¿verdad? Pero el carbohidrato lo coma de noche. ¿Por qué? Porque hay hormonas que te liberan la relajación y, por ejemplo, la serotonina, que tú ayuda a que el cuerpo se relaje un poco más. Pero no es que te jalte de azúcar en la noche, no. Un carbohidrato complejo, llámese víveres, un poco de arroz integral y cosas así para que tenga un poco más de desempeño, que sea esa utilidad que sea lenta, esa absorción, mejor dicho, que sea lenta y que te vaya desprendiendo un poco esa relajación. Que no sea nada de ningún tipo de carbohidrato simple. Claro. Simple para que se pueda entender el mensaje, como azúcar, bizcocho, todo lo que tenga que ver relacionado con azúcar simple también. Vamos a hacer un concepto básico también de qué son los carbohidratos, porque es algo también que es lamentablemente mal informado aquí en el país. No, es que en el país solamente, en muchas partes del mundo, ya. Que entienden que, en pocas palabras, entienden que todo lo que comen son carbohidratos, por decirlo así. De que, no, yo estoy gordo porque como mucha grasa, pero ¿qué grasa tú comes? Sí, lo que pasa es cuando tú mezclas la grasa con los carbohidratos, te engordas más. Porque el cuerpo lo que dice es que la grasa yo lo puedo almacenar inmediato, pero los carbohidratos son los que puedo utilizar con mayor rapidez y tiende a utilizar los carbohidratos. Claro está, tú puedes mezclarlo. El problema es las cantidades, cuál es el promedio de uno y otro, cómo tú lo mezclas. Porque, por ejemplo, a mí me encanta comer aguacate con carne, y si me como un pasito de batata, bueno, muy mínimo. Pero yo porque quiero mantener un peso, porque hago la ropa a la medida. No porque ya yo no soy competidor como antes. No, y también hay mucha gente que entiende que por grasa dicen, no, yo no consumo la grasa del pollo porque eso es lo que me está engordando. No, eso no Pero es. por eso digo que tienen que también saber el concepto de lo que son los carbohidratos, su uso, el uso también de las grasas, sí. Pero estamos centrados ahora mismo en carbohidratos porque es lo más... Sí, es lo más controversial. Usualmente cuando tú comes carbohidratos, llámese carbohidratos, todo lo que viene de las plantas, por ejemplo, todo lo que víveres, cereales y ese tipo de alimentos son los que te proveen carbohidratos, todo lo que viene de la tierra, ¿verdad? Pero aquellos que son, por ejemplo, procedente animal, que son los más idóneos para tener una fuente de proteína completa, no tienen carbohidratos, y si tienen, muy mínimo. Siempre tienen un alguito, ¿me entiendes? Pero muy mínimo. Es casi cero el consumo, o sea, que tienen las proteínas, casi cero el tema del carbohidrato. A menos que sean plantas, por ejemplo, la soya, que se utiliza mucho en Asia, que la fermentan diferente en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, se extrae una gran cantidad de proteínas, pero
para extraer 20 gramos de proteína, hay una cantidad de carbohidratos que tienen que eliminar para poder aislarla. O sea, las plantas siempre de por sí son más dominantes de carbohidratos que de proteína. Hasta donde yo he leído, ¿verdad? Entonces, el tema es ese. ¿En qué momento tú debes ingerirlo? Bueno, repito, si tú llevas una dieta keto, como te hablé en la noche. Si va a entrenar, va a hacer pesas, ¿verdad? Pesas. ¿Cómo se lo puede entrenar? Si tú eres corredor, ¿cómo te lo 2 horas antes de la corrida? Y hay que ver qué es lo que tú necesitas. Por eso es bueno visitar a un profesional de la salud o un médico deportivo. ¿Por qué? Porque él sabe o ella sabe qué ponerte, cómo ciclar los carbohidratos, que es otra parte también que puedo mencionar, cómo ciclar el carbohidrato para que tú no engordes y que tú logres ese objetivo. Por ejemplo, hay personas, y en este caso, por ejemplo, yo lo hice por mucho tiempo, que yo le pongo día intermitente al consumo de carbohidratos. Le pongo, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, alto en carbohidratos, dependiendo del peso que tenga esa persona, yo le pongo el doble de su peso equivalente en gramos. Si pesa 200 libras, le pongo 400 gramos de carbohidratos. Pero los días que son bajos en carbohidratos, le pongo apenas 50 o 100. Diré, bueno, 450, 450, sí. Porque el cuerpo decía, acá, en base a cuántas calorías que tengo que trabajar. Entonces, en esos días bajos en carbohidratos, tú lo remueves. Pero eso no funciona para siempre. Tú tienes que ir bajando ese wave loading carbs, o sea, ese oleaje de carga de carbohidratos, para que entonces no sea intermitente. Puede ser que tú lo pongas 2 días bajo y uno alto, si quieres bajar el nivel de grasa. 3 días bajo y uno alto, si quieres bajar el nivel de grasa. 4 días bajo y uno alto. O si tú quieres aumentar de peso, intermitente es lo mejor, porque tú vas a aumentar y no vas a aumentar con tanta grasa. Ojo contigo, varón, que te gusta la pasta. ¿Verdad? Tú puedes hacer ingesta de pasta, por ejemplo. Yo siempre recomiendo pasta gluten free, porque hay personas que son celíacos, no toleran ¿cómo se llama? El gluten. Entonces, hacerlo de día intermitente, dependiendo del peso que tú tengas. Tú pesas 150 libras, comete 200, 300 gramos de carbohidratos en ese día. Pero no de peso, no. Es de carbohidratos neto. Y a partir de ahí, entonces, lo haces intermitente si quieres subir de peso y de masa muscular. Sí, también hay mucha gente que entienden, que pueden vivir sin los carbohidratos. Se puede vivir. Sí, claro. Pero tu cuerpo no va a tener una condición óptima. Condición óptima me refiero todo nivel cognitivo, o sea, neuronal. No, y tú físico. supieras que sí. Porque, por ejemplo, yo he hecho hasta un mes completo sin carbohidratos. Sí, de que se pueda, Porque el cuerpo se adapta. Pero ya me refiero a años. Años. Sí, hay personas que lo pueden llevar. Hay personas que lo pueden llevar. Pero claro, hay actividades que tú necesitas realmente los carbohidratos. Hay algo que se llama flexibilidad metabólica. Y esa flexibilidad metabólica, el cuerpo crea ciertas habilidades para utilizar esos macros de forma efectiva. Cuando tiene buena flexibilidad, de hecho, el cuerpo, tú puedes quitar los carbohidratos sin problema y con el tiempo no te va a hacer falta. Pero en caso de una persona que, por ejemplo, no haga levantamiento de pesa, ni ningún tipo de deporte, ninguna actividad física en general. Bueno, que los ingiere en pocas cantidades, porque entonces como quiera, con los años, el cuerpo te va cobrando factura, porque tú no lo estás entrenando. Tú tienes que crear traumas para que el cuerpo se vea obligado a tener ese tipo de construcción. Si tú no construyes músculo, tú te vas a comprar un ticket a una vejez prematura. Porque se ha entendido también que el tú levantar pesas es un anti-aging. Y ese timing del carbohidrato también se da en personas mayores. Hay personas que yo no le pongo carbohidrato en grandes cantidades. Yo le pongo, si acaso, de forma interdiaria, 25 o 50 gramos, ya, no más de ahí, porque no toleran mucho el carbohidrato. Y eso es para que no pierda la costumbre, como dicen ellos, porque tú no puedes quitar los alimentos X a una persona de la noche a la mañana. Tú tienes que hacerlo de forma progresiva para que pueda ser sostenido con el tiempo. Entonces, ese timing que tú tienes que saber para entrenar, el timing, dependiendo del deporte que tú practiques, el timing, los días que no entrenes, qué tipo de carbohidrato. Entonces, para eso existimos esas personas que somos expertos en tema de manejo de esos macronutrientes. Pero es bueno saber que si tú lo que quieres es levantar peso y tú quieres masa muscular, lo idóneo es que tú ingieras una porción antes, durante y después de entrenar, pero varía el tipo de carbohidrato antes, durante y después. Si antes tiene que ser complejo, si es durante tiene que ser simple, si es después tiene que ser simple. ¿Verdad? Porque necesita durante el entrenamiento y después algo que
eleva los niveles de glucosa en sangre Claro, lo fácil. mucho más rápido. Azúcar. Azúcar. De hecho, hay carbohidratos en polvo que te lo venden, que es dextrosa y maltodextrina también. Entonces, una persona que quiere bajar el nivel de grasa no debe consumir eso ni antes ni durante el entrenamiento. Puede ser que después, y dependiendo de la cantidad, yo diría que no más de 10 a 25 gramos, porque lo que quiere es bajar el nivel de grasa. O para que sea más efectivo esa quema de grasa, no estoy hablando de los lean, estoy hablando ahora de los que están gorditos. Si quiere bajar más el nivel de grasa, en vez de usar carbohidratos después de entrenar, póngale a la proteína 20 o 30 hasta 50 gramos de glutamina post-entreno junto con eso. Y hablando de carbohidratos, los carbohidratos refinados. Una shit. Por ejemplo, el pan blanco. Sí. Hay culturistas que utilizan eso post-entreno porque también como la harina refinada eleva mucho los niveles de glucosa en sangre, ellos utilizan con eso, pero hay un daño a nivel mecánico en las mitocondrias, llámese en el motor que produce energía en nuestras células, porque entonces tú estás emitiendo una cantidad de combustible de mala calidad y eso daña a nivel celular el mecanismo, el metabolismo muscular. Obviamente, cuando hablamos de metabolismo, hablamos de comportamiento de la célula. Que tanta actividad hay dentro de la célula significa que tanto activo está el metabolismo. Si tiene menos actividad, entonces tiene un metabolismo lento y eso es lo que hace que se ralentice el tema del metabolismo a nivel celular. Cuando hay ingesta de alimentos que no son de buena calidad, obviamente tú vas dañando con el tiempo esos motores. Y eso es obvio que pasa factura. Y claro, y cuando son, por ejemplo, consumo excesivo de carbohidratos, bien se sabe que la insulina siempre va está haciendo de la suya, la testo baja, ya tú no tienes la misma función en caso de los hombres, y tú tiendes de por sí a tu engordar por, vamos a decir, no muchas cantidades, más si tú eres una persona sedentaria que no hace ningún tipo de levantamiento, ni una escoba, como dicen, pero es medio jodoncito eso a veces. Cuanto más carbohidratos tú ingieres, más te engordas. No es la grasa. La grasa puede ser en parte, pero es el exceso de carbohidratos que hace que tú mayormente tengas ese tipo de sobrepeso. Y obviamente, todos los excesos, el cuerpo lo almacena como grasa. Es obvio, y la gente lo sabe. Lo más fácil y lo más adictivo es tu ingerir azúcar. Y mientras más dulce, más adictivo se pone. Entonces, es normal de que tú engordes por exceso de carbohidratos. De que tú comienzas a cortar los carbohidratos, la grasa comienza a tomar su curso. Se va. Y más cuando tú estás haciendo pesas. Por eso, el mejor indicador para tú saber que estás perdiendo grasa no es el peso corporal. Es tú saber realmente cuánto pierde de grasa y cuánto aumenta de masa muscular. Ha pasado con muchos clientes de allá, de BL Performance. Cuando tiene, qué sé yo, un mes, no ha perdido tanto peso, pero ha perdido mucha grasa. Porque nosotros nos enfocamos en que la gente queme más grasa, porque eso es lo que quiere, eso es lo que te hace ver feo. Sí, más las féminas entienden que un par de libritas más, aunque sean 3 o 4 libras más, ya tan gorda. Sí, con una libra muere tan gorda. Increíble. Pero nada, algo que agregar. Señores, ustedes saben, entonces utilicen bien el timing. Si después de entrenar, chévere. Si quiere aumentar masa muscular antes, durante y después. Si quiere quemar grasa, hágalo después o sustituye los carbohidratos por glutamina y usted verá que va a tener más resultados. Así que dale click, síguenos para más información.